Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor os bendiga en esta tarde, en este tiempo que vamos a tener. Sé que es un tiempo que dedicáis por la tarde, donde se pone el estudio, pero si lo puedes oír en otro momento, pues bueno, Dios te bendiga. Y me alegro una vez más de estar con todos vosotros. Como sabéis, tenemos por delante en el estudio de eclesiología. Hoy es un punto de envergadura. Quiero daros el material, sabéis que quiero que tengáis el contenido para que lo podáis ver, para que lo podáis... Os quiero dar el mayor contenido, no por extenso, pero sí ponerlo en el tiempo y en las diapositivas que vamos a ver, para que tengas el material a mano y lo puedas usar, lo puedas mirar, lo puedas leer en otro momento y pueda tenerlo ahí y empaparte de la palabra del Señor. Sabéis que tenemos muy poco tiempo, que tampoco en ese sentido nos podemos extender como nos quisiera o quisiéramos, ¿no? Yo creo que tanto tú, si estás ahí, como yo también, de tener un tiempo de preguntas, etcétera, ¿no? Y de poder, bueno, pues poder entrar en esta materia que es eclesiología, que como he dicho en otros momentos sería muy largo, de muchas horas y de días, ¿verdad? Porque es una asignatura de teología, pero bueno, la estamos dando a nivel en nuestros medios de manera resumida, en por lo menos los aspectos que yo he creído que pueden ser importantes. Por lo tanto, vamos a comenzar en esta tarde. No te voy a poner hoy el resumen que he puesto en estos días, ya lo conoces, porque quiero aprovechar la tarde. Dios te bendiga. En el nombre poderoso de Jesús le pedimos al Señor que nos bendiga, que su Espíritu Santo esté con nosotros, que Él nos ministre a través de su poder, y que Él levante nuestros corazones. Padre, una vez más te pedimos por este tiempo que vamos a tener, que tu presencia esté con nosotros, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo nos revele aquellas cosas que quizás ahora no podamos entender. Padre, te damos gracias, y gracias por tu presencia, y gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la salvación, pero también, Señor, tú nos has llamado a servir, a estudiar tu palabra, Dios mío, a ser santos, Señor, y a ser iglesia, Señor. Gracias, Padre, que tú estés con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que tú sanes al enfermo, que tú levantes al caído, y que tú una vez más te puedas glorificar en cada una de nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Vamos al lío. vamos a entrar en materia. Como sabéis, eclesiología, ya lo hemos estado, ¿verdad?, compartiendo. Son el contenido que tenemos, que es la eclesiología. Ya lo hemos estudiado. Etimología, definición y asignación dadas a la Iglesia, lo hemos dado. La semana pasada terminamos con el punto 2 y dimos el 3, el 4 y el 5, que no es Iglesia, ¿qué es Iglesia? Y la Iglesia, fundación divina, que decíamos que evidentemente interviene la Trinidad, ¿verdad? El Padre llama, elige, escoge, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, lleva a cabo el ministerio de la redención, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo, bueno, pues da ese comienzo a la Iglesia ya en el día de Pentecostés, y la Trinidad vemos cómo interviene en la fundación de la Iglesia. Hoy vamos a tocar el punto 6, ordenanzas, ministerios y membresía dentro de la Iglesia. Creo que es un tema importante, es un tema que, ya digo, daría para extendernos, daría para preguntas, daría para cuestiones, pero bueno, vamos a dar calidad, y vamos a dar todo lo que podamos, lo vamos a dar en esta tarde. Son textos, hermanos y hermanas, que yo he puesto, que creo que son textos importantes. No todos los textos los vamos a ver, porque ya digo, pasaríamos mucho tiempo, pero vamos a ir alternando algunos textos para ir también mirando la palabra y poder compartir la palabra, que es lo que nos interesa, enriquecer nuestro corazón con la palabra del Señor. Por lo tanto, en este día vamos a ver ordenanzas, ministerios, membresía, que primero va la membresía y después va los ministerios. Y como he visto en algún aspecto, he intentado, como sabéis, desde la semana pasada, ya he intentado de poner la letra un poquito más grande, para que se vea eso. Da
opción a que podamos poner un poquito más de diapositivas. Muy bien. Ordenanzas, membresías y ministerios. Vamos a ver en primer lugar ordenanzas. Ordenanzas. Y ahí tengo lo que he estado llevando a cabo y leemos. Llamamos ordenanzas a los ritos o acciones externas establecidas e instituidas por nuestro Señor Jesucristo. Estas ordenanzas para la mayoría de las iglesias bíblicas son dos: el bautismo y la cena del Señor o Santa Cena, ¿verdad? Como también lo conocemos. El bautismo y la cena del Señor. Tomar el pan y el vino. A estas ordenanzas se les ha llamado también sacramentos. Pero ahí lo relato, ten cuidado, porque para no confundirnos con aquellas que llaman sacramentos a Iglesia Católica, Anglicana, etcétera, ¿verdad? Y que para ellas son 7, que no vamos a relatar ahora, pero son 7, y que imparten gracia, ¿verdad? Imparten parte de salvación, etcétera. Influyen incluso en el tema de salvación para lo que es la Iglesia Católica, Anglicana y alguna más, ¿verdad? El teólogo, H. Strong, un buen teólogo, es el que escribe un diccionario muy bueno, y da la siguiente definición de ordenanza. Son ritos externos que Cristo ha establecido para que sean administrados en su iglesia como signos visibles de la verdad salvadora del Evangelio. Es decir, que son ritos que Cristo ha establecido para que sean administrados en su iglesia como signos visibles de la verdad, como signos visibles, no que influyan en ningún tipo de cuestiones personales con referencia a la salvación, a la gracia, al favor de Dios, sino que es algo que cuando nosotros lo hacemos, lo que estamos diciendo públicamente, estéticamente, es que somos salvos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es algo público y estamos dando testimonio público, tanto de una cosa como de otra. Es lo que este teólogo Strong es el que va a decir esta frase que me parece muy interesante, que lo ha establecido como algo visible de la verdad salvadora del Evangelio que trae a nuestras vidas. El bautismo, como primer lugar, dice que el bautismo fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Y en un texto, aquí hay un par de textos, pero vamos a ver todos lo conocéis, Mateo 28, 19, que va a decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es algo que el Señor ordena. Es decir, a sus discípulos le dice, tenéis que hacer. Es decir, aquellos que ministramos la iglesia tenemos la orden de parte del Señor de bautizar. Es decir, el ministro que no bautiza, no porque no tenga ovejas, sino tiene ovejas, pero porque no lo haga, porque no lo cree oportuno, está incumpliendo la palabra del Señor, es decir, está cometiendo un error doctrinal tremendo, bien, porque no está llevando a cabo algo que el Señor dice, y es que hay que bautizar, tenemos que bautizar, por lo tanto, los ministerios tienen que bautizar, y las ovejas, los creyentes, se tienen que bautizar. No es, yo lo pienso, lo tengo que pensar, lo tengo que mirar, no lo siento. No, es obedecer algo que el Señor dice en su palabra. Lo tenemos que tener claro. No es cuestión de sentimientos y de que ahora es momento, no es momento. No, hay que llevarlo a cabo. Evidentemente, tiempo, hay que dar fe de que somos creyentes verdaderos, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos que ser bautizados y tenemos que bautizar. La palabra bautizo, bautizar, en el griego del Nuevo Testamento, baptizo, significa sumergirse, empaparse, saturarse. Por eso nosotros, la Iglesia Evangélica, lo solemos hacer de esa manera, de esa perspectiva, que es bautizar, y cuando bautizamos es
de una manera sumergirse, ¿verdad? Nos sumergimos en el agua, sea en un bautisterio, sea en la playa, sea en un río donde tú te puedas bautizar, pero que el agua te cubre, ¿verdad? Te sumerge, te empapa, te satura de ese agua. El bajar, y es una explicación, ¿verdad? El bajar a las aguas del bautismo nos identifica con la muerte y resurrección de Cristo. Nos identifica con la muerte y resurrección de Cristo, es decir, públicamente, ¿bien?, manifestamos nuestra fe en Cristo y el cambio interior producido por el nuevo nacimiento o regeneración efectuada por el Espíritu Santo. ¿Bien? Es decir, testificamos cuando nos sumergimos en agua que morimos para el mundo y vivimos para Dios. Somos sepultados en Cristo y comenzamos a vivir una verdadera vida espiritual con Cristo. Quiero que vengas conmigo ahí a Romanos capítulo 6, un texto ideal para esto. Romanos capítulo 6, que nos va a indicar, dice el verso 3 y verso 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que cuando tú te bautizas, lo que vas a decir públicamente es lo que ha ocurrido ya en tu corazón por la regeneración del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú has nacido de nuevo. Tú naces de nuevo, un día entregas tu corazón a Cristo, te predicas la palabra, te arrepientes de tus pecados de una manera verdadera, sensata. Hay un cambio, una transformación, entra el Espíritu Santo en tu vida. Y ahora cuando tú te bautizas, el día que te bautizas es decir públicamente lo que ha ocurrido en tu corazón. En cierta forma, el bautismo, ¿verdad?, como ponemos ahí, es un entierro. Simbólicamente, de manera simbólica, morimos con Cristo, es decir, se entierra el viejo yo, la vieja naturaleza, y somos levantados cuando volvemos a levantarnos del agua, esa imagen, de manera simbólica, somos levantados una persona nueva en Cristo. En este acto simbolizamos la muerte y resurrección de Cristo y nos identificamos con Él en su muerte y resurrección. Cristo murió, pero se levantó de la tumba, ¿verdad? Resucitó. Nosotros hacemos lo mismo. Morimos, bajamos al agua, morimos y nos levantamos como una persona nueva. Y pongo ahí algo importante por ciertas preguntas que puede haber, ¿verdad? Ojo, el bautismo ni quita ni añade a la salvación. Ni quita ni añade a la salvación. Que es salvo, es salvo. Daros cuenta, el ladrón allí en la cruz del Calvario, uno rechazó a Cristo y aquel que le dijo, acuérdate, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, no quita ni añade a lo que es nuestra salvación, pero hay que llevarlo a cabo porque es un mandato del Señor. Y en su obediencia estamos testificando públicamente de nuestra fe y nuestro nacimiento en Cristo. La Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9, que seguramente conocéis ese texto, ¿verdad? Y efectuada por la sangre preciosa de Cristo, que nos rescató, nos compró de nuestra vana manera de vivir, como va a relatar también el apóstol Pedro. Es decir, con su preciosa sangre, ¿verdad?, como ese oro que dice que no nos compró con oro, sino con la preciosa sangre de Cristo. Es decir, por lo tanto, el bautismo lo que va a significar es eso, que nosotros vamos a decir públicamente que somos nuevas criaturas en Cristo, que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y que somos del Señor, que le pertenecemos a Él y que ha ocurrido algo tremendo y sobrenatural en nuestro interior. Ya no somos los mismos, somos nuevas criaturas en Cristo. Cuando nos bautizamos, lo decimos públicamente. Amén. Por lo tanto, es una ordenanza que hay que llevar a cabo. Hay que obedecer la ordenanza del bautismo. En segundo lugar, es esta diapositiva, para no entrar
¿verdad? En la Santa Cena. La Santa Cena, como conocéis, ¿verdad? La Cena del Señor, la Santa Cena, etc. También fue instituida por Jesús en la Pascua, en Mateo 26, en Mateo 26, si vienes conmigo a la Biblia, espero que tengas tu Biblia ahí, que tengas la libreta, un bolígrafo, estés anotando, quizás alguna pregunta que te pueda venir, etcétera, los textos, ¿verdad? En Mateo 26 lo va a recoger muy bien y va a decir, cuando el Señor, bueno, pues va a comer la Pascua con sus discípulos, Este es el texto que encontramos en Juan capítulo 13, que le lava los pies a sus discípulos y demás. Aquí se encuentra ¿verdad? En el capítulo 26, en el capítulo 26 dice, y mientras 26, verso 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús su pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Por lo tanto, el Señor va a tener esto muy claro, es decir, Él va a instituir, lo va a instituir como algo que Él hace, ¿verdad? Y le enseña a los discípulos, bueno, pues lo que Él va a hacer y se va a dar la enseñanza de esos símbolos de la sangre, ¿verdad? Con el vino y del pan con su cuerpo. Y lo va a institucionalizar como algo que había que hacer, pero donde fue ordenada y donde ordena realmente está como una institución, aquí el Señor lo instituye, por eso pongo ahí, fue ordenada por Jesucristo. Ven conmigo a 1 Corintios, texto que quizás conozca porque se lee mucho en nuestras iglesias, capítulo 11, ¿verdad? Versos 23 y 24, dice lo siguiente, dice, porque yo recibí del Señor, lo dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, subraya, haced esto en memoria de mí. Es decir, por lo tanto, es algo que está ordenado, lo tenemos que hacer, hacer esto. Por lo tanto, pasa a ser un mandamiento, una ordenanza, hay una ordenanza, nos ha ordenado algo, y es a celebrar la Santa Cena, como ese día de la Pascua, ¿verdad? La Santa Cena. Aquí el Señor lo ordena como algo que tenemos que hacer, como un mandamiento. Nos recuerda, evidentemente, esto que es lo que va a hacer, nos va a recordar el sacrificio y muerte de Jesús. Verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió, tomad esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Verdad? Nos va a recordar del sacrificio y muerte de Jesús. Pero hay algo curioso, cuando tomamos la Santa Cena, recordamos su muerte, resurrección y segunda venida. Daros cuenta lo que hacemos cuando tú y yo tomamos la Santa Cena. Vamos a recordar su muerte, resurrección y segunda venida. Verso 26 dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, vamos a recordar todo esto hasta su segunda venida, hasta que Él venga. Cuando tomamos la muerte, aquí recordamos su muerte, recordamos su resurrección, pero también recordamos de que Él va a venir a por su iglesia, hasta que Él venga, su segunda venida. Ojo, no lo podemos hacer de cualquier manera. La Santa Cena es un privilegio, es un honor,
Es una bendición poder sentarte en la iglesia, poder sentarte con tus hermanos, con tus hermanas y poder celebrar este día maravilloso que es la Santa Cena, que es de recordar en un día específico como congregación la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, querido hermano y hermana, tú me dirás, bueno, yo lo recuerdo. Claro que sí, yo lo recuerdo todos los días. Todos los días recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando llega Semana Santa y recordamos el Domingo de Resurrección. Pero lo tenemos como... ¿Es malo recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Al contrario, nosotros lo hacemos todos los días. Claro que sí. Pero también llega el día de resurrección, un día específico en un año, y también lo hacemos, ¿verdad? Porque es una bendición, porque lo hacemos de manera congregacional. Estamos hablando de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, en la asamblea del Señor. Hemos sido llamados a una asamblea, somos el cuerpo, por lo tanto, lo tenemos que hacer de manera congregacional. Es una bendición, pero también lo debemos hacer, evidentemente, con temor y santidad. ¿Por qué? Daros cuenta el verso 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, no lo podemos hacer de cualquier manera. Pruébese cada uno y coma del pan y del vino, y no podemos ir a la mesa del Señor, no podemos celebrar la mesa del Señor de cualquier manera. Lo tenemos que hacer con temor y santidad. ¿Por qué? La cuestión no es que seamos perfectos y vayamos a la mesa del Señor perfecto. La cuestión es que cuando vayamos, tú tengas un corazón delante del Señor sincero, y todos pecamos. Y todos pecamos, pero que si hemos pecado, antes de tomar la Santa Cena, vayamos a la presencia del Señor y le pidamos perdón, porque no lo podemos hacer indignamente. Indignamente. Y ahora te voy a comentar un poquito el contexto. No lo podemos hacer indignamente, de cualquier manera, como si no nos importara. Hombre, ¿verdad? Estamos ahí recordando muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y no le vamos a dar importancia. ¿No tiene importancia la muerte del Señor? ¿No tiene importancia la cruz del Calvario? Hay que tener, ¿verdad?, esa conciencia de que realmente hemos pecado, como dijo David, que me encanta, Señor, hasta los pecados que me son ocultos, ¿no? Hasta los pecados que ni me acuerdo, o que sueño, he tenido sueños que a ti no te agradan. Señor, hasta aún de eso líbrame, perdóname, Señor. Quiero estar delante de ti como tú te mereces, Padre, porque tú has derramado tu sangre preciosa, tú me has limpiado de todo pecado, y yo no voy indignamente a recordar ese hecho tan glorioso que fue la cruz del Calvario, la redención, la compra de mi alma, dándome la salvación y sacándome de la condenación eterna. Hermanos y hermanas, gloria a Dios. La Santa Cena, como el bautismo, son ordenanzas del Señor, y lo debemos de hacer con obediencia. Evidentemente es un mandato con obediencia, lo tenemos que hacer. Y yo de verdad, permitidme esto, pero yo como pastor no entiendo muchas veces hermanos o hermanas que saben que es el día de Santa Cena, o no van, no le dan importancia. Yo realmente no lo entiendo. O es que no conocen la palabra, o porque es un día glorioso donde la iglesia se reúne para celebrar esto y como dice el texto, en unidad y armonía. Hay que cumplir, hay que hacerlo, tenemos que estar, pero evidentemente en unidad y armonía. Y ahí el verso 17, ¿verdad? De todo el contexto, vamos al verso 17 de esa 1 de Corintios capítulo 12, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os lavo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, había ahí una serie de cuestiones ilícitas y cuestiones que lo estaban haciendo muy mal, porque los que tenían más comían antes, se embriagaban, no tenían en cuenta a los que no tenían,
Es decir, había ahí unos abusos tremendos, ¿no? Unos abusos tremendos, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos lo tenemos que hacer en unidad como congregación, pero también en armonía con mi hermano, con mi hermana, evidentemente con el Señor. No podemos tener ahora contiendas entre unos y otros y ir a la mesa del Señor, sino al contrario, lo tenemos que hacer en unidad y armonía. Por eso pongo ahí 11:17 y su contexto para que lo podáis leer y podáis meditar ahí. Evidentemente, ahí también nos encontramos Hechos 2, 42 al 47, que lo hacían con sencillez y con alegría de corazón, dice el texto 42 al 47, con alegría y con sencillez, partían el pan, comían en las casas, se reunían, todo lo tenían, ¿verdad?, en común, y ahí había sencillez y alegría de corazón, había gozo. Con gozo, pues evidentemente simboliza el nuevo pacto, ¿verdad? Como dice el Señor, el nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. Y ese pacto es el pacto de Dios con los hombres a través de Cristo. Por eso también hay cierto simbolismo con el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Con ese tiempo de la ley o tiempo de la gracia, ¿verdad? Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, donde es ese pacto de Dios con los hombres a través de Cristo, y en Cristo se cumplen las promesas del Señor. Bendito sea el Señor, bendita sea su presencia en medio de nosotros. Hermanos, a la Santa Cena también se le llama partimiento del pan o comunión, tener coinonía, ¿verdad? Coinonía, partimiento del pan o comunión. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bien, pues ahí hemos tenido esas dos ordenanzas, y vamos a tocar el tema, ¿verdad?, de la membresía, el tema de la membresía. Es un tema importante, ¿bien? Ya llevamos un tiempo, pero creo que quiero por lo menos terminar es el punto. También nos queda el tema de los ministerios, ¿verdad? A ver si lo acabamos o a ver el tiempo que nos da, porque tampoco quiero ser excesivamente largo, pero me queda hoy y bueno, y la semana pasada, que todavía nos queda un punto que también importante. Bien, por lo tanto, querido hermana y hermano, el tema de la membresía, importante, que te quede con algunos datos importantes. El fundamento bíblico para la membresía de la Iglesia impregna el Nuevo Testamento. Hay muchos pensamientos por ahí, y permíteme, no quiero predicarte. Te iba a decir, está por ahí, señálame, dime algo, ¿no? No quiero. Sabéis que bueno, pues los que somos un poquito nos sentimos más en ese sentido de la predicación, pero bueno, pues no necesito ser miembro, soy miembro de la Iglesia Universal. Ya lo vimos cuando hablábamos de la Iglesia, de la palabra Iglesia como eclesia, ¿verdad? Somos miembros de la Iglesia Universal. Evidentemente crees en Cristo, eres miembro de la Iglesia Universal, pero ahora debes de reunirte en una iglesia local. Pero debes de reunirte en una iglesia local con un orden. En ese orden está la membresía de la iglesia, ¿verdad? Y esta base bíblica, como pongo ahí, puede verse más claramente, primero, en el ejemplo de la iglesia primitiva, que había ahí un orden, se añadían, se decía un cierto control, porque si no, daros cuenta del descontrol que esto sería, quiénes son, quiénes no son, quiénes vienen, quiénes no vienen, quiénes son los que entran, quiénes son los que no entran. Es decir, eso es un descontrol. Por lo tanto, desde la iglesia primitiva ya se va viendo ese orden que resulta en la membresía o cierto conocimiento de aquellos que están, de aquellos que son. La existencia de un gobierno de la iglesia, porque evidente ya comienza el gobierno de la iglesia, ahí está en Hechos de los Apóstoles, todo lo que es la iglesia primitiva, el desarrollo que tiene. Tercero, el ejercicio de la disciplina de la iglesia, ya evidentemente hay disciplina, ¿verdad?, en medio de la iglesia. Ya lo vemos, ya está ahí Ananías, Zafira, es decir, ya empieza a haber disciplina en medio de la iglesia, aquellos que se portan mal, aquellos que tienen errores doctrinales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la exhortación a la edificación mutual, es decir, todos en común, esa exhortación a la edificación de la iglesia local. Por ejemplo, ahí podemos ver esos ejemplos, si estás ahí en Corintios,
que hemos leído antes, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, este texto lo hemos leído también, ¿verdad? Pero dice en el capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, a la iglesia que está en Corinto. Es decir, ¿qué iglesia? Bueno, pues los que se reúnen aquí. ¿Quiénes son los que se reúnen aquí? Bueno, pues fulano, sutano, Antonio, Pepi, Juan, Manuel. Es decir, los que se reúnen aquí. En Romanos, capítulo 1, también ahí, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 6, 6, 7. Dice, entre los cuales están también vosotros, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Es decir, se sabía, a todos los que estáis allí, a todos. Ya esta carta va dirigida sabiendo de que allí hay un grupo de personas que se reúnen con nombres y apellidos. Podríamos decirle de un lenguaje común entre nosotros, normal, sencillo. Aquellos que estáis allí, que estáis reuniendo, aquellos que estáis en Roma, 16:5, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Sabiendo quiénes eran los que entraban y salían de la iglesia que estaba en su casa, evidentemente. Por lo tanto, ya había una cierta, se revela una cierta visibilidad de esa membresía dentro de la iglesia. Esa membresía, esa visibilidad, como he dicho antes, dentro de la iglesia. En los inicios de la iglesia, venir a Cristo, que esto te lo tenga claro, era venir a la iglesia. La idea de experimentar salvación, porque esto es algo que tenemos que entender. La idea de experimentar salvación sin pertenecer a una iglesia local era extraña para el Nuevo Testamento. Cuando los individuos se arrepentían y creían en Cristo, eran bautizados y agregados a la iglesia. Los que habían de agregarse a la iglesia. Y ahí están esos textos que puedes mirar. Hechos 2, ¿verdad? Los que creían se añadían a la iglesia. Es decir, se añaden. ¿Quién? Pues se añade fulano, se añade sutano, se añade María, se añade Pepi, se añade. Es decir, se añaden estos. Bien, en esos textos, pues bueno, podéis mirar de una manera más clara este sentido, ¿verdad? Agregados a la iglesia. Más que simplemente experimentar un compromiso privado con Cristo, que de esto hoy en día hay, no hoy en día, ya desde hace tiempo, grupos, bueno, pues yo con Cristo, sí, todos tenemos a Cristo. Yo con Cristo en mi casa, sí, que todos tenemos a Cristo en casa, por la noche, cuando estamos sentados, cuando estamos acostados, cuando estamos viendo el televisor, cuando estamos haciendo cosas buenas y cosas malas, también está Cristo. Pero es que Cristo nos llama a ser iglesia, nos llama a ser cuerpo. No es que esto sea una invención humana, sino que esto es de Dios. La fundación, lo hemos visto en la clase de la semana pasada, la fundación de la iglesia, y que interviene como Dios en toda su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, la importancia de esto no es que simplemente experimentar un compromiso que evidentemente Cristo es el que te convierte, no es la iglesia nos salva, pero sí que Cristo te lleva a la iglesia. Empiezas a formar parte del cuerpo. Esto significaba unirse formalmente con otros creyentes en una asamblea local y dedicarse a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, la oración. Es decir, quiero que venga conmigo a este texto que seguramente lo conoce y lo conocen muy bien. Hechos 2, ¿verdad? Se lee y se estudia. Hechos 2, 42, ahí al 47, pero si lees el 42 dice, y perseveraban
y perseveraban, es decir, en la iglesia, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, eran iglesia, se reunían como una asamblea local para dedicarse a esto, al estudio, a la enseñanza, a la oración, como cuerpo. Por lo tanto, y lo pongo entre paréntesis, algo interesante, hay que tener idea de comunidad. Debemos de tener idea de comunidad. Somos una comunidad, somos un cuerpo. No podemos vivir nuestra fe solos. Hermano y hermana, no podemos vivir nuestra fe solo. Somos iglesia. Somos el cuerpo. Y el cuerpo no está dividido. Ni tú te puedes amputar. Porque entonces no vas a servir como tienes que servir, ni vas a dar fruto como tienes que dar fruto. Si eres parte del cuerpo, tienes que estar en el cuerpo. No podemos vivir nuestra fe solos. Di amén conmigo. Amén. Di amén, Señor. Bueno, acabo este aquí, ¿verdad? Hay también pruebas en el Nuevo Testamento que, así como había una lista de viudas candidatas, ¿verdad?, para apoyo financiero, que es primera de Timoteo, capítulo 5, verso 9. Daros cuenta, te digo como para ilustrar esto, ¿verdad? 5:9, dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio. Es decir, para que pueda recibir ayuda, dice que se ponga en una lista, ¿verdad?, con una serie de características. Esta persona tiene que tener una serie de características para estar dentro de esta lista y se le puede ayudar. Por lo tanto, así también pudo haber existido, y esa es la revelación de la palabra y lo que estamos discerniendo hoy, esa lista de miembros que crecía, ¿verdad?, según cómo las personas se salvasen. Hechos, ya lo hemos visto, y ahí se van añadiendo a la iglesia. De hecho, cuando un creyente se mudaba a otra ciudad, su iglesia a menudo escribía una carta de recomendación para su nueva iglesia. Fíjate en Hechos, Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, dice el verso 27, dice: y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, es decir, ¿verdad?, para que tuviese esa carta, escribía esa carta para que le recibiese en aquella iglesia. Oye, mira, recibe a mi hermano, al apóstol, tal, al cual, tal, recíbelo, que lleva nuestras credenciales, recibirlo, hermanos, en la fe. Por lo tanto, bueno, pues esos textos van a decir lo mismo, ¿verdad? Se veía, se vislumbraba esa lista de miembros dentro de la iglesia. En el libro de Hechos, mucha de la terminología, de los términos, encaja solo con el concepto de la membresía formal de la iglesia. Frases tales, y ahí lo pongo, ¿verdad?, la congregación entera, Hechos 6:5. ¿Quieres? Vamos a verlo. Ya que estás en Hechos, hemos visto ese texto de Hechos, vemos ese texto. 6:5, Hechos 6:5. Dice 6:5. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón de fe y lleno del Espíritu Santo. Ahí. Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles pusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes
obedecían la fe, ¿verdad? Y ahí la congregación, están ahí, agradó la propuesta a toda la multitud. Daros cuenta, dice la congregación entera, a toda la multitud que estaba ahí de la iglesia. La iglesia en Jerusalén, 8.1. Te cuenta de ese dato que estamos leyendo en el 6.5. La multitud, la iglesia, todos los que estaba ahí, la congregación entera. En 8.1 que dice, y Saulo consentía en su muerte en aquel día también una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Los discípulos en Jerusalén, 9.26, en cada iglesia, 14.23, la iglesia entera, 15.17, y los ancianos de la iglesia, 20.17. Todo sugiere una membresía reconocible de la iglesia con límites bien definidos. Por lo tanto, se ve que a través de los tiempos y la iglesia primitiva, se ve de que realmente había una membresía ya en la iglesia. Por lo tanto, es algo que el Señor ya constituye como tal, iglesia, cuerpo, membresía local, membresía universal, pero ahora membresía local, para que tú puedas servir, para que tú puedas ser ministrado, para que tú puedas ser atendido, para que tú tengas unas responsabilidades, para que tú tengas una labor, una obligación, unos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es el entorno de lo que se vive en la comunidad eclesiástica, hablando de eclesiología, en las manos del Señor. Por lo tanto, no podemos estar de manera, bueno, yo voy allí, yo voy aquí. Tenemos que ubicarnos en un lugar y formar parte de ese lugar como cuerpo, y ahí dar el fruto pertinente en las manos del Señor. Un árbol no se puede estar, o una planta no se puede estar poniéndolo un día aquí, otro día allí, otro día allí, otro allí, porque un árbol se planta, se espera, se poda para que dé fruto, y se deja en un sitio, se riega, se abona, se poda, para que pueda dar fruto. El creyente es igual, lo debemos de ubicar en un lugar. Hay lugares. En Jerez hay 14, 15 lugares donde te puedes reunir. En el puerto hay 7, 8, 9. Es decir, bueno, pues el Señor en su misericordia, bueno, pues, pero en algún lugar tienes que estar. En algún lugar tienes que estar. Y en ese lugar que estés, tienes que ser creyente, bautizado, reunirte para tomar la Santa Cena y hacerte miembro de ese lugar para que puedas dar fruto, para que puedas ser atendido, para que puedas ser atendida y para que tu vida también dé el fruto pertinente al servicio y pueda trabajar para las cosas del Señor. Por lo tanto, es algo de Dios que nosotros como creyentes seamos miembros de una iglesia local. Mira, 1 Corintios 5.4, acabamos ahí. 1 Corintios 5.4, que dice lo siguiente, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, es decir, para límites bien definidos, para definir cosas dentro de la iglesia. Es la membresía, es el cuerpo que se reúne en la iglesia local. Por lo tanto, ahí tenemos que estar acabando con Hebreos 10.25, que mira lo que dice Hebreo, seguramente que lo sabe, lo conocerá, te lo habrán dicho en alguna ocasión, a mí también me lo han dicho en alguna ocasión, ¿verdad? Y lo recordamos, pero dice el 10.25 y se dice por algo, dice, no dejando, Hebreos 10.25, de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de reunirnos. ¿Por qué? Porque evidentemente, como algunos tienen por costumbre, es decir, había ya como algunos, ¿quiénes son los que no se reúnen? Fulano, mengano, es decir, ya se percata, se vislumbra una membresía, una lista, unos datos de todos aquellos que se reunían en aquel lugar. Y como faltaban aquellos nombres y apellidos, personas, faltaban, por eso dice, no dejar, como algunos tienen por costumbre, porque falta Pepe, falta Juan, falta Milagros y falta María, es decir, faltan, por lo tanto, ya había personas que dejaban de ir, dejaban de asistir y se conocían quién era. Por lo tanto, la membresía es algo de Dios y es algo de la iglesia y que tú y yo debemos
debemos hacer en el nombre del Señor. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Te voy a decir algo. Iba a seguir, pero me queda en este punto, me queda el tema de los ministerios. Llevamos 45 minutos. Si sigo, no lo voy a dejar a media y me voy a pasar de 1 hora. Y me parece un poco excesivo. Bien, un poco excesivo. Entonces yo sé que tú me estarás diciendo, algunos me estarán diciendo, bien hermano, estupendo, otros dirán, qué lástima, debería de haber seguido el pastor, hermano, tendrías que haber seguido, bueno, pero creo que es mejor así, Entonces, para el jueves que viene, acabamos en este punto, que es el tema de los ministerios que daba, el punto 6, ordenanzas, membresía y ministerio, falta de ministerio, porque si sigo, hermanos y hermanas, vamos a hacer más de 1 hora y me parece un poco excesivo. Por lo tanto, yo te bendigo en esta tarde, anímate, y si tienes preguntas, ya sabes, a los pastores, yo ya... a los pastores que tenéis, le preguntáis, y os peleáis con ellos. Bueno, hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga, os doy un abrazo y espero que haya sido de bendición. Sé que son datos, cuestiones que quizás ahora mismo es muy rápido, pero bueno, como está ahí, cuando veas el vídeo, bueno, pues lo puedes leer, puedes apuntar, puedes ir para atrás, para adelante y puedes verlo de mejor manera. Y si tienes algo, pues bueno, pues ahí están los hermanos que os presiden, que están ahí compartiendo y demás, para que podáis preguntar y podáis tener algún tipo de aclaración. Amén, hermano. Padre, una vez más, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso, donde mi alma se goza delante de tu presencia, y de saber también que hay hombres y mujeres que están estudiando tu palabra, que tienen inquietudes, Señor, y que tu Espíritu Santo los está animando. Señor, qué bueno es hablar de este grupo, transformados por ti, transformados por Dios, grupo de avivamiento y restauración. Yo los bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y pido, Padre del Cielo, que tú una vez más supla, Dios mío, cualquier necesidad a través del poder de tu Espíritu Santo. Señor, capacita, Señor, y a los que estén capacitados, llámalos tú, Señor, a tu servicio, para la gloria y honra de tu nombre. Señor, gracias. Bendice cada familia, cada hermano, cada hermana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, en el nombre del Señor. Hasta la próxima.